exposición de ella. Háblale al pueblo del Señor, que también es limpio por la palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. 1, 2. Parece que un niño iba a predicar hoy y me dejó su bosquejo aquí. Así que les voy a hablar de Ivela. Vamos a ponerlo por aquí. Hablando de niños chiquititos, ahí viene. Qué bueno que podemos alabar al Señor. Qué bueno que podemos bendecir su nombre. La semana pasada comenzamos a estudiar el tema de la duda en la vida cristiana, especialmente la duda que puede embargarnos, envolvernos, afectarnos cuando atravesamos pruebas, desafíos y dificultades en la vida. Y partimos de la idea de que aún los discípulos de Cristo, nosotros, atravesamos momentos de duda, pero aún cuando atravesamos momentos de duda, la fe genuina, la fe verdadera, nos lleva a nosotros a confiar en las verdades reveladas de Dios, en su palabra, especialmente en lo que tiene que ver con el Evangelio, la persona de Jesucristo y lo que Él ha hecho para nosotros, aún en medio de esas pruebas. Le voy a invitar a que abra la Biblia en Mateo capítulo 11, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, el primero de los evangelios en el orden en que nos fue dado acá. No quiere decir que Mateo es el evangelio más antiguo. De hecho, muchos eruditos nos enseñan que es Marcos. Pero vamos a Mateo, capítulo 11. Y en este pasaje vimos en la historia de Juan Bautista, precisamente lo que acababa de decir, como aún creyentes fieles, como aún siervos de Dios, pueden atravesar momentos en que su fe es violentamente sacudida. Y pienso que muchos de nosotros nos identificamos con esto porque nosotros también hemos tenido nuestras propias crisis de fe. Y hemos aprendido que tener dudas no es necesariamente una señal de debilidad, que luchar con la duda no es una declaración de cuán mal cristiano yo soy, sino que atravesar periodos y situaciones y ocasiones de ese tipo, realmente de lo que hablan es de la realidad de cuán humanos somos. Habla de nuestra humanidad. Y personalmente pienso que muchas veces Dios incluso permite que pasemos por esas circunstancias que provocan crisis para que nosotros nos demos cuenta cuánto lo necesitamos en nuestra vida. Cuánto lo necesitamos a Él. Porque la realidad es que en medio de la duda y a pesar de la duda, Dios sigue siendo fiel. Dios es fiel. Y lo que Él hace es lo que vamos a ver hoy en la segunda parte del mensaje que comencé la semana pasada. María Mafe, te vas a dar cuenta que hay algunas cositas que añadí ahí, así que vas a tener que seguirme. Cuando dejo un mensaje así para predicarlo después, me pongo a estudiar y veo algunas cosas que a la primera que se la predico es a Zulema. Y se me olvidó darte el bosquejo actualizado, pero bueno, ¿no? Esa es la realidad. Es posible incluso que aún en medio de la lucha, algo dentro de nosotros nos diga: huye, aléjate, apártate, corre. O nos haga reaccionar muchas veces como vemos al salmista que reaccionó en diversas ocasiones. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no te veo? No veo tu mano, no veo tu actividad, estás lejos, Dios. Y en eso comenzamos a ver el ejemplo de Juan el Bautista, un hombre de una convicción firme, un hombre llamado desde el vientre de su madre,
un hombre fiel a su llamado, un hombre testigo de la revelación divina, según el propio Jesucristo, el más grande de los profetas, Juan Bautista. Pero cuando estaba en la cárcel, cuando le tocó pasar por el valle de oscuridad, experimentó un momento de crisis, tuvo sus dudas, a tal punto que envía a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías o si tenían que esperar a otro. Este hombre, como decíamos la semana pasada, que había visto al Espíritu Santo descender como paloma, que había oído la voz del Padre desde el cielo, este es mi Hijo amado, ahora en el momento de la crisis está luchando con el silencio de Jesús, con la espera, con la falta de acción. Jesús, no estás haciendo nada que yo sepa a favor mío porque estoy aquí preso. Y de ahí vimos que la duda puede surgir cuando enfrentamos circunstancias difíciles, que la duda puede surgir cuando Dios no responde como nosotros esperábamos, cuando no responde conforme a mis expectativas, o cuando las emociones nos embargan, nos abruman y la realidad, lo que estamos viviendo, no se alinea con la fe que he tenido, con lo que yo creo de la Biblia. Pero muchas veces vimos también que nuestra duda, nuestra crisis, nuestra batalla puede ser el resultado de que tenemos una visión, una percepción limitada, un entendimiento parcial de lo que está pasando. No entendemos lo que Dios está haciendo. Y como Juan, a menudo nosotros también olvidamos lo que ya hemos vivido, lo que ya hemos aprendido de Dios, y nos dejamos muchas veces dejar llevar, arrastrar por las circunstancias, por los sentimientos, por el dolor, por la oscuridad que nos rodea. Y eso es muy peligroso, concluía la semana pasada diciéndole, porque cuando hacemos eso estamos corriendo el riesgo, en primer lugar, de redefinir quién es Jesús. Es el Mesías. Pero no solamente eso, sino también redefinir quiénes somos nosotros e incluso cuestionar hasta lo que hacemos para el Señor. Y por último vimos que además de la duda, existe otra forma de interpretar la pregunta de Juan, lo que estaba pasando en la vida de Juan, que tal vez no fue una crisis de fe, que tal vez fue algo estratégico. Quizás jugamos con esta idea, la idea de que Juan no tenía dudas de que Jesús era el Mesías, él estaba seguro de que Jesús era el Mesías, pero no entendía, si tú eres el Mesías, ¿por qué sigo aquí preso? ¿Qué tal si le mando a decir que se acuerde de su primo que está en la cárcel? Porque él vino a libertar a los cautivos y su primito está aquí. Y esto nos llevó a una idea muy importante, porque a veces nosotros queremos actuar de esta misma manera. Pensamos que podemos manipular a Dios, que podemos convencerlo de que vaya en una dirección diferente, porque tenemos un entendimiento limitado y queremos que Él actúe conforme a lo que yo entiendo, la manera que tiene que ser. Y a lo mejor si le digo, qué buen pastor es en el izquierdo, Él le va a hacer el favor. Y no funciona así. O si le leo el resumen de fulano tal, el currículum vitae, porque ha servido, porque ha dado, porque es así, decir, Padre, mira, aquí te presento, no te habías dado cuenta. No hay nada que nosotros podamos hacer para alterar lo que Dios en su plan perfecto está moviendo. Y recuerde algo que me gusta mucho enfatizar, recuerde algo bien importante. El plan de Dios siempre va a ser mejor que el tuyo. Siempre. Él tiene un mejor plan. Así que la realidad era algo duro. El punto era que el ministerio de Juan había terminado, había llegado a su fin. Jesús pudo haberlo sacado de la cárcel, pero no lo sacó. No lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan mucho más grande. La misión de Juan había concluido, pero el propósito de Dios y la obra de Dios todavía estaba en movimiento. ¿Alguien dice amén? Pero analizar las raíces de la duda, como hicimos la semana pasada, puede ser muy útil. Pero lo que pienso que es verdaderamente crucial no es solamente analizar las raíces de la duda, circunstancias difíciles, expectativas no cumplidas, conocimiento, entendimiento parcial de lo que está pasando.
No, lo crucial es saber cómo responder a él. Y eso lo vemos como Jesús trata con los discípulos de Juan, realmente es a Juan a quien le está respondiendo. ¿Cómo confrontamos esos momentos de crisis de fe? Y en primer lugar, los que les gusta tomar nota puede poner esto. Nos enfrentamos a la duda acudiendo a Jesús y la Biblia. Ahí nada más, Jesús y la Biblia. No es alejándonos de Dios, no es huyendo, no es rechazando su palabra, al contrario, es acercándonos a Jesús. No sé cuántos de ustedes conocen la historia de Corrie ten Boom. Cuando se habla de valor ante la adversidad en los tiempos modernos, esta es una figura que se resalta en la historia, que se destaca, mejor dicho, en la historia. Corrie ten Boom, una mujer holandesa, una holandesa que puso a riesgo su propia vida y la de su familia por darle refugio a judíos que escapaban del holocausto. Y no solamente ella fue a campo de concentración, siendo holandesa, ella no era ni siquiera judía. No solamente ella terminó en campos de concentración, su hermana Betsy también fue a campo de concentración y su hermana murió en campo de concentración. Cuando se habla de valor y de tenacidad en los tiempos modernos, se usa mucho la historia de Corrie ten Boom. Ella, mire lo que dijo, una frase célebre de ella. Dice, cuando un tren pasa por un túnel y se oscurece, no tiras el boleto y saltas del tren. Cuando un tren pasa por un túnel y se oscurece, te sientas quieto y confías que el maquinista sabe hacer su trabajo. Cuando en la vida entramos en un túnel oscuro, no es tiempo de saltar del tren, sino de confiar en que el maquinista sabe a dónde está dirigiendo la locomotora. ¿Alguien dice amén esta mañana? La solución no está en saltar del tren de la fe, de huir. No está en lanzar el boleto y renunciar a continuar el viaje. No es alejándote de la Biblia, no es cerrando tu corazón a la palabra, es acercándote a Jesús y a su bendita palabra. Ahora hay algo, mientras yo estudiaba, y aquí fue donde hay algo adicional, acá que no está en tu bosquejo, María, hay algo por lo que debemos dar crédito a Juan el Bautista. Yo estaba leyendo, la mayoría de los comentaristas y eruditos, la mayoría de los estudiosos se enfocan en la crisis de la fe de Juan. Atravesó por una crisis de fe. Pero yo estaba leyendo algo y yo digo, aquí hay algo muy valioso. Hay una enseñanza profunda, hay algo muy positivo incluso en el mismo Juan atravesando la crisis. Juan tenía dudas, es cierto. Juan tuvo crisis de fe, es cierto. Pero sabe, cuando fue a hacer la pregunta, él supo a quién había que hacerle la pregunta. Alabado sea el nombre del Señor. Él les dijo a los discípulos, vayan y pregúntenle a Jesús. Yo decía, wow, esto está tremendo. La pregunta es, ¿a quién acudo yo en esos momentos? ¿A quién le preguntamos? A los que dicen ser allá afuera la voz correcta. ¿A quién le preguntamos? Al mundo. ¿A quién le preguntamos? A ChatGPT. ¿A quién vamos cuando la duda nos sacude? Es a Jesús a quien tenemos que ir. Solamente a Jesús. Y note que Jesús cuando viene no rechaza la pregunta. Incluso Lucas lo pone de una manera interesante. Miren Lucas 7, verso 20, como dice. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malignos y a muchos ciegos les dio la vista. ¿Usted notó ahí algo interesante? Los discípulos de Juan traen el mensaje de Juan, traen la pregunta de Juan, pero antes de responder, antes de hacer la pregunta, ¿tú eres el Mesías? Juan quiere
quieres saber o si tenemos que esperar a otro. Y Jesús le dijo, bueno, ve y dile a Juan. No, dice que en ese minuto, en ese mismo momento, cuando le hacen la pregunta, en ese mismo momento, él no responde inmediatamente, empieza a hacer milagros inmediatamente. Alabado sea el nombre del Señor. Empieza a sanar a enfermos, plagas, incluso comienza a hacer libre a personas que estaban poseídas de espíritus malignos. Y ahí está la respuesta. En otras palabras, por si Juan no entendía, miren, aquí está la respuesta. Miren lo que está pasando. Pero si él no entiende, si él piensa que mi misión tiene que ver con yo ir a donde él está preso y sacarlo de la cárcel, déjame liberar a algunos que están verdaderamente encadenados, que están eternamente oprimidos, que están condenados espiritualmente. Déjame demostrar que la libertad que yo vengo a dar no es necesariamente la de sacarle a él de la prisión, pero es de hacer libre a los cautivos del enemigo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Así que esto es importante porque el antídoto más poderoso a la duda, cristiano, hijo de Dios, hija de Dios, no es el razonamiento humano. No es la emoción, no es ni siquiera la experiencia. La respuesta está en la autoridad y está en el poder del Señor Jesucristo. Y por eso, como nos enseñaban en la clase esta mañana, necesitamos escuchar la voz de Dios en su palabra y ponerla por obra en nuestras vidas. Les digo más, tengan mucho cuidado con esos consejos modernos de tienes que escucharte a ti mismo. Tienes que seguir tu voz interior que te ilumina. Confía en tu corazón. A veces, hoy lo que te dicen, haz lo que tu corazón te diga. ¿Sabe lo que dice la Biblia en Jeremías 17:9 del corazón del hombre? Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Usted no necesita ni siquiera ir a su propio corazón. Usted y yo necesitamos ir al Señor Jesucristo. La voz interior puede estar confundida. La voz interior tuya puede estar herida. De hecho, la voz interior, me he dado cuenta muchas veces que aunque no esté herida o no esté confundida, muchas veces la voz interna está mal informada. Fue a la fuente errónea. Pero la palabra de Dios permanece fiel, constante. La palabra de Dios, ella es viva y es eficaz. Jesús no le dijo a los discípulos de Juan, vayan y díganle a Juan que se explore internamente. Vayan y díganle a Juan que escuche su corazón. Vayan y díganle a Juan que busque dentro de él la respuesta. No. Jesús sabía que Juan estaba confundido. Jesús sabía que la presión y el dolor de la prueba podían nublar el entendimiento espiritual de Juan. Jesús sabía que en ese momento posiblemente el peor consejero que Juan pudiera tener era Juan mismo, su propio corazón. Y eso, hermanos y hermanas, nos pasa también a nosotros muchas veces. Cuando la duda nos conmueve, cuando la duda nos sacude, cuando el sufrimiento nos confunde, voy a decir, contrario a lo que algunos pueden pensar, no necesitamos más introspección. Necesitamos revelación. Amén. Y esa solamente viene si te acercas a Jesús y a la bendita palabra de Dios. Proverbio 29:18, un verso que se usa mucho, dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. ¿No? La Nueva Traducción Viviente dice, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. En la Nueva Versión Internacional, y muchos están de acuerdo en que es bien cercana al significado original de visión, donde no hay revelación divina, el pueblo se desenfrena. Por eso necesitamos ir a Jesús y a la palabra, y encontrar a Jesús aquí en la palabra, porque esta es la revelación de Dios. Por eso Jesús no lo animó con ideas motivacionales, sino con evidencias de que el reino había llegado.
enfermos sanos, ciegos están viendo y personas oprimidas por el demonio están siendo liberadas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo respondo a la confusión que la crisis puede traer consigo? ¿Cómo respondo a la duda? La respuesta a la duda está en la respuesta de Jesús a Juan. Vayan y digan lo que ven y lo que oyen. Y luego cita las palabras del profeta Isaías en los capítulos 35 y 61, profecías que tienen que ver el mensaje, la obra y el propósito del Mesías. Dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Aleluya. Está diciendo los ciegos. Ahora nosotros leemos y decimos: wow, tremendo, los ciegos ven. Pero lo que está pasando es grande. Está pasando algo sin precedentes, algo que había sido profetizado pero que nunca había pasado. En el Antiguo Testamento no se registra un milagro, uno, en el que un ciego recobre la vida. No hay uno. Y ahora está pasando, dice, ahora los ciegos están recibiendo la vista. Así que el primer antídoto contra la duda es acercarnos a Jesús. Por eso digo, hay que darle crédito a Juan, porque él lo mandó a hacer la pregunta a los fariseos. Él lo dijo a los discípulos: oye, vayan y pregúntale a los fariseos si este es el Mesías. Vayan y pregúntale a los saduceos si este es el Mesías. Vayan y pregúntale a la gente del pueblo. Ven y pregúntale al vecino que vivía en la calle Jerusalén 34A, porque la familia de Jesús vivía en la 34B. Y ellos deben conocerlo. No. Él no dijo: vayan a la sociedad, vayan a la fuente, vayan a la cultura, vayan a los eruditos, vayan a la religión. No dijo: vayan a la religión. Dijo: vayan a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y si hay algo que quiero decirte esta mañana, no es diferente para ti, para mí hoy. Ve a Cristo Jesús. Ve a Él con tus dudas, con tus preguntas. No importa. Él no te va a rechazar. De hecho, Él nos dio el Espíritu Santo, dice la palabra, el cual nos enseñará todas las cosas. Alguien dice amén esta mañana. Aleluya. Así que la respuesta está en Cristo, la persona y en la Biblia. La palabra es la palabra de Dios. Estás atravesando circunstancias difíciles, tienes dudas, tienes preguntas, estás en una encrucijada. Ve a Jesús, ve a la Biblia. No te divorcies de la palabra de Dios, no te alejes de Cristo, no te separes de la palabra. Porque mientras el mundo cambia, mientras todo puede cambiar alrededor tuyo, la Biblia permanece siendo fiel. Así que enfrentar la duda sin estar fundamentados en la palabra es un grave error. Porque Dios es fiel a su palabra y Dios es fiel a sus promesas. Pero no solamente eso, yo trataba de recordar lo que la hermana Berenice al final de la clase decía, porque tiene que ver con lo que voy a... Tú dijiste sometimiento, ¿cierto? Sumisión, ya digo sumisión. No se trata solamente de escuchar la palabra, se trata de recibir con humildad lo que Él me enseña. En otras palabras, responder con sumisión a la revelación. Oye, si usted tiene Twitter, ponga eso. Rápido ahí. En medio de todo, esto es lo maravilloso, que aún en medio de mi crisis, en medio de todo, el Señor me sigue instruyendo, me sigue enseñando. Yo no sé si usted tuvo una de esas maestras cuando usted era muchacho. Ya lo digo, no es tremendo. Yo no sé si estuviera en la escuela. Yo sé que ninguno de ustedes, ¿verdad? Porque el Señor responde en el verso 6. Y vayan y díganle también, no solamente lo que ven y lo que oyen, díganle también: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Interesante, porque esa palabra tropiezo es de donde nosotros tenemos la raíz de la palabra, donde nosotros traemos la palabra escándalo o escandalizarse. En otras palabras, ofenderse quiere decir esto acá: bienaventurados aquellos que no se ofenden. Se lo voy a poner de otra manera: bienaventurados aquellos que no dejan de creer. En una aplicación práctica: fieles los que
felices, mejor dicho, porque bienaventurado quiere decir incluso algunas versiones de la Biblia lo traduce como feliz 3 veces, dice feliz, 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 bienaventurado, ¿no? Felices los que permanecen creyendo, felices los que permanecen fieles, bienaventurados los que siguen creyendo aún cuando yo no respondo como ellos esperaban y querían que yo respondiera. Alabado sea el nombre del Señor. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Dicho de otra manera, feliz es aquel que no se decepciona de Dios cuando Dios no actúa como él esperaba. Juan, tú quieres que yo te saque de la cárcel, que yo deje de hacer lo que estoy haciendo. Mira lo que estoy haciendo, sano, milagro, mira lo que estoy haciendo, y tú quieres que yo deje de hacer esto para sacarte de ti. Pero sabes, Juan, yo no lo voy a hacer. Pero si tú perseveras, si tú aceptas, si tú respondes con sumisión a mi autoridad, a lo que te estoy enseñando, a mi decisión soberana de perseverar, aún en medio de esta leve tribulación momentánea, hay muchas cosas que vas a aprender. Y una de ellas es que eres feliz, feliz, feliz. Eres bienaventurado. Juan, en otras palabras, sigue creyendo, permanece siendo fiel, porque al final serás bendecido. No te alejes, no huyas, no corras. ¿Y sabe qué es esto? Esto es el mensaje de la pura, soberana gracia de Dios. Jesús bendice y enseña aún a pesar de la duda. Aún aquellos que en la crisis tienen sus dudas, pero buscan la respuesta en Él y permanecen creyendo. Lo que más escucho y lo que más he experimentado de personas que han atravesado o que están atravesando circunstancias difíciles, desafiantes. De hecho, si en algún momento he tenido que pastorearlo en una circunstancia así, es posible que yo le haya hecho esta pregunta: ¿qué has aprendido de Dios y de ti en este tiempo? ¿Qué te ha mostrado Dios durante este periodo difícil que has podido ver y que has podido aprender? ¿Qué estás aprendiendo de Dios en esta crisis? ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Sabes por qué en medio de la situación difícil puedes decir: he aprendido, estoy aprendiendo, he podido ver, he podido darme cuenta, ahora entiendo que Dios me está diciendo? ¿Sabe por qué? Porque aún en medio del valle de sombra de muerte, aún en medio de las tragedias multiplicadas y las circunstancias difíciles, Él sigue siendo tu fiel maestro y tú sigues siendo su discípulo. Alabado sea el nombre del Señor. Eso no cambia. ¿Sabes por qué puedes decir: he aprendido, he podido ver? Porque el valle de sombra de muerte es maravilloso. Es maravilloso que normalmente, comúnmente, usted no se va a encontrar en un valle de sombra de muerte una escuela, una clase, un aula. Pero Dios ha determinado que es posible el aula, la clase más efectiva de tu vida, no la recibas ni siquiera, con cuidado digo esto, dentro de las paredes de la iglesia, sino que la recibas precisamente en el valle de oscuridad de Miguel, cuando Él se ha comprometido a seguir siendo tu maestro, aun cuando tienes dudas. Aún cuando está la pregunta, Él no es como mi maestro cuando yo era niño. Él es el maestro fiel. Él dice: ¿sabes qué? Todavía tienes mucho que aprender, pero estoy comprometido a seguirte enseñando. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Así que nos enfrentamos a la duda y la crisis, acudiendo a Jesús y su palabra, pero recibiendo con humildad lo que Él tiene que enseñarnos, siendo sumisos a su guianza y a su enseñanza de amor. Pero también te digo una cosa más: fortaleciéndonos en una realidad. ¿Cómo enfrento la duda? Yo encuentro fuerzas en algo. La realidad de que Él me protege, aun cuando yo no entiendo, de que Él me afirma y de que Él intercede por mí. Una de las cosas que tienen el potencial de invadir, por decirlo de alguna manera, nuestra mente, nuestro corazón, es cuando
Cuando atravesamos situaciones difíciles, una de esas cosas, ¿sabe lo que es? La vergüenza. ¿Y qué va a pensar la gente ahora? ¿Y qué dirá la gente de mí? Yo que estaba en el desierto, y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y convertidos, yo estoy aquí preso. Imagínate tú qué va a pensar la gente. El gran pastor, el gran profeta, el gran hombre. Y ahora estoy aquí en una circunstancia peor que la de cualquiera, porque a este loco capaz que le da por cortarme la cabeza y ¡pum! Adivinó. Porque nosotros sabemos que hay personas crueles, ¿cierto? Hay personas que pueden ser crueles. En algo malo tenía que estar Juan el Bautista, para que le esté pasando lo que está pasando. Ahí estaban las señoras en el portal de la casa, sentadas tomando mate, que eran las niñas de la noche, y dándose balance y diciendo, si pasó, ¿te enteraste de lo que pasó? ¿Qué pasó? Dice, Juan está preso. ¡Ah! Y mira que se la daba de santurrón. Algo malo tiene que estar haciendo para que él termine como está. Imagínense porque le cortan la cabeza. Créeme, hay gente que lamentablemente es así. Que en vez de venir al lado tuyo para ayudarte a caminar y levantarte y fortalecerte, están buscando qué señalarte, qué apuntarte, decirte dónde te equivocaste, lo mal cristiano que tú eres, con razón está como está. Piensa en este escenario. Jesús está reunido con muchas personas y la gente estaba pensando así de Juan. Sí, aquí estamos relajando un poquito el contexto, ¿no? La historia, recreándolo, mejor dicho, un poquito. Pero imagínense esto, Jesús está reunido con muchas personas. Está haciendo lo que Jesús hacía. Y los discípulos de Juan vienen y irrumpen ahí, ¡pum!, en la reunión. Y hacen preguntas y la gente está escuchando. Jesús, dice Lucas, como leí hace un ratito, que en aquel mismo minuto realizó obras milagrosas. Y le responde a los discípulos. Y le manda a decir, díganle a Juan lo que ustedes ven y lo que oyen, pero díganle también a Juan que bienaventurado es el que no hay en mí tropiezo, que bienaventurado es el que cree, que bienaventurado es el que sigue creyendo, bienaventurado es el que no se escandaliza de mí, que no duda, que pudo haber estado esperando esta gente. Una frase así, una postdata de esa manera, cualquiera podría pensar que le estaba reprendiendo. Es posible que ellos no lo vieran como nosotros lo vemos hoy. Hoy tenemos la revelación completa. Hoy lo vemos a través de los lentes de la gracia de Dios, porque usted y yo sabemos que también hay gente que todo lo que quieren ver es eso, es juicio, es regaño. No importa lo que usted diga. Hace muchos años una señora en otra iglesia que pastoreaba, no era esta para que me empiecen a buscar a ver quién fue. A cada semana venía y me decía, pastor, anoche el Señor me habló en un sueño. ¿Qué le dijo, hermana? Y me regañó. Y le volví a decir, y anoche Dios me habló, ¿y qué te dijo, hermana? Y me regañó y me azotó. Y dije, hermana, tranquila, ya, apaga el radio, le dije. Hay gente que es así, que todo lo que ven es regaño, que todo lo que ven es juicio. Que no importa lo que usted diga, aunque se lo diga con la mejor intención, especialmente si no tiene que ver con ellos. Así que es posible que aquello que Jesús dijo sonara como regaño de maestro enojado en los oídos de aquella gente. Es posible que eso es lo que aquella gente había interpretado. ¿Y qué hace Jesús? Mira lo que hace Jesús. Mira lo que hace Jesús cuando los detractores vienen. Mira lo que hace Jesús cuando aquellos que juzgan se acercan o se alejan y te señalan y te dicen algo malo tiene que estar haciendo para que le haya pasado eso. Y encima, como la señora aquella de la iglesia, Jesús lo regañó. ¿Qué hace Jesús? ¿Sabe qué hace Jesús? Lo que va a hacer por ti, lo que va a hacer por mí, lo que vino a hacer por nosotros. Él presenta un caso a favor de Juan. Escuche a alguien esta mañana.
tu mayor frustración posiblemente tiene que ver con que has tratado de defender lo que solamente Dios puede pelear. Deja a Dios. Jesús lo afirma, Jesús intercede. Hebreos 7:25 dice que Jesús, nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, dice que Él puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y déjeme decirle, eso es lo que continúa haciendo. Cristo no se une a las voces de los que tratan de avergonzarte. Cristo viene a tu vida con gracia y Él te afirma con su gracia. Él te extiende su gracia y eso hace con Juan. Nosotros quizás hubiéramos usado a Juan como un ejemplo negativo solamente, pero Jesús no. Jesús empieza con una pregunta que desarma las malas intenciones. Dice Jesús: ¿y qué salieron a ver ustedes? Partí chismoso. Bueno, esa es la versión cubana de la nueva versión. No. ¿Qué salieron a ver ustedes? Pendencieros. Salieron a ver a un hombre que estaba vestido de vestiduras delicadas. Y dice: no, los que llevan vestiduras delicadas están en las casas de los reyes. Pero luego añade: ¿y qué salieron a ver? ¿Qué salieron a ver? Pendencieros. Salieron a ver a un profeta. Y dice Jesús: y más que un profeta. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Yo les digo que no solamente es profeta, es más que un profeta. Quizás los malintencionados pensaron: aquí viene la descarga contra Juan, pero no, porque la gracia y la verdad vienen por medio del Señor Jesucristo. Y Jesús continúa diciendo: de cierto os digo, entre los que nacen, entre los que nacen de mujer, dice, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista hasta el 12 de marzo de 1968, que nació el pastor americano. No, en serio. ¡Wow! No hay el más grande profeta de Jesús. ¿Usted se imagina eso? El más grande profeta y el más grande hombre de la historia. Juan el Bautista, el que está en la cárcel. ¿Y qué lo califica como tal? Bueno, hay grandes diferencias, pero una en particular. ¿Qué lo hace a él? ¿Qué lo hacía hasta ese momento el más grande hombre y el más grande profeta? Bueno, los profetas anunciaron: Cristo el Mesías va a venir un día. Juan dijo: el que viene detrás de mí ya llegó. Una cosa es decir, un día va a venir. Otra cosa es decir, ya está aquí. Una cosa es ser el heraldo de alguien, de un rey que vendrá cientos de años de ahora. Otra cosa es ser el heraldo del rey que ya vino. Alabado sea el nombre del Señor. Pero escuche lo que te está diciendo a ti hoy. Piensa en eso. Juan, el más grande hombre. Juan, el más grande profeta. Juan dijo, no dijo va a venir, él dijo ya está aquí. Pero mira lo que termina diciendo en el verso 11. ¿Está listo para esto, iglesia? You better be ready. Porque dice: pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice: no puede ser. Si tú miras tu GPS espiritual, GPS, y ves que dice reino de Dios, you are here now. Si tú puedes ver en tu GPS espiritual ahora que estás en el reino, si tú has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y tú miras tu vida espiritual ahora y tú dices: estoy en el reino y bajo la autoridad del rey, entonces Jesús te está diciendo a ti que tú eres más grande que Juan el Bautista. Eso dice la Biblia. Ahora, ¿cómo es posible lo que nos enseñaban esta mañana? Tú tienes la total revelación del Señor Jesucristo. ¿De qué habla, pastor? Bueno, los profetas dijeron: el Mesías viene. Juan dijo: ya está aquí. Tú y yo decimos:
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Una cosa es decir ya viene, otra cosa es decir ya vino, pero una cosa mejor, superior, mucho más grande, es decir, Él vive en mí. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que hace la diferencia. Jesús, para el Hijo de Dios, no es el Mesías que va a venir, no es el Mesías que ya llegó, es el Mesías, es el Cristo que vive en mí. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. No es una figura lejana, no es una figura al frente, es una figura en ti por medio de su glorioso Espíritu Santo. Y con esto termino. Nos enfrentamos a Jesús, a la duda, acudiendo a Jesús, su palabra, recibiendo con sumisión, con humildad, lo que Él nos ha enseñado y lo que nos enseña en medio de la crisis. Que Él sigue siendo el maestro, comprometido, fiel. Él no es el maestro que se rinde, ya tú no tengo, ya contigo no puedo más. Fortaleciéndote en la realidad de que Él te protege, Él te afirma, Él intercede por ti. Juan no tuvo que presentar defensa. De hecho, los evangelios no dicen qué pasó después cuando recibió la noticia, no dice nada. Pero en último lugar, fortalécete en medio de la duda, en la realidad de su presencia, de que Él está presente. Hay una realidad que no podemos pasar por alto. ¿Dónde está Dios cuando atravieso situaciones difíciles? ¿Dónde estaba cuando Juan estaba preso? ¿Sabe por qué Juan pudo decirle, vayan a donde está Jesús? Porque Jesús estaba allí. Porque Jesús estaba presente. En esos momentos en que las circunstancias son pesadas, cuando las dudas sacuden tu alma y estremecen tu fe, tú puedes tomar la revelación, la palabra de Dios y encontrar fuerza en la realidad de que Él está presente, que Él es accesible. Juan dijo, vayan y pregúntenle, porque sabía que había acceso a Jesús. El salmista, el rey David, lo dijo así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Alguien dice amén esta mañana. El asunto no era solamente si Jesús era el Cristo o no. Juan lo había anunciado, lo había señalado, le había servido, y aunque no entendía por qué seguía preso, aunque no veía una intervención inmediata por parte de Jesús, Jesús respondió. Y el hecho de que Jesús respondió era evidencia de su presencia. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Quieres ponerte de pie esta mañana? Bendito sea Dios. Cuando tu fe es sacudida, olvídate de... No te olvidas. Ten presente las raíces, lo que puede estar pasando. Pero lo más importante es cómo respondes cuando tu fe es sacudida. Cómo respondes a esa realidad. Hay muy buenos consejeros. Hay muy buenos consejeros. Hay muy buenos recursos. Entre ellos, hasta la psicología moderna, cristiana y bíblica. ¿Ok? No te apunto a otro lugar. Cuidado con lo que está allá afuera. Cuidado con eso. Mucho cuidado. Pero hay muchos consejeros buenos. Tienes buenos amigos, buenas amigas, buenos hermanos y hermanas. A esos que son los primeros que agarran el teléfono y dicen, ay, mira, la verdad es que me está pasando esto y no entiendo, Dios. Pues tú voy a decir, que ese no sea tu primer derrotero. Que esa no sea tu primera opción. Juan le dijo a los discípulos, vayan a Jesús. Vayan a Jesús. Y Jesús les dijo,
después que hizo los milagros y todo eso, le digo, ahora vayan y digan lo que ustedes vieron. Pero escuchen, hermano, necesitamos la palabra. Nuestra maestra esta mañana nos decía, los maestros, ese es el tema. Porque no es solamente la experiencia, no es solamente lo que has visto. Jesús le dijo lo que vieron y lo que escuchan. Vaya, inclina tu rostro ahí donde estás. Yo no sé cuál es esa circunstancia que está, que la duda está. Quizás algunos de ustedes no están luchando con la duda, pero la duda está ahí. Will you let me in? Me dejas entrar, me abres la puerta porque estoy a punto de meter un pie adentro y usted está ahí, así como le hacemos a los testigos. Le abrimos la puerta, miramos y decimos, ¿qué tal? ¿Cómo respondo? Estás quizás en una encrucijada. Tienes que tomar decisiones importantes. Hace unos días conversando con Wilmer me dijo, a mí, a mi familia, fue Dios quien nos trajo a la iglesia. Nadie me puede convencer de que me vaya, porque Dios fue el que me trajo. Ahí está la respuesta. ¿A quién estás escuchando? Si vas a la psicología no cristiana, que no tiene fundamento en la Biblia ni en la fe cristiana, te van a decir, escucha tu voz interior. Y hay caminos, hermano mío, que al hombre le parecen que son lo correcto, pero el fin es muerte, es destrucción. Ve a Jesús, hermano. Ve a Jesús. Ve a Jesús. Y yo estoy aquí hablando como uno que necesita eso en su propia vida. Ve a Jesús. Ve a Jesús. Ve a su palabra. Fortalécete en la realidad de que lo que sea que esté sacudiendo tu vida, tienes acceso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Está presente. Si le has dado tu vida al Señor Jesucristo, Él no es el Cristo, el Mesías lejano. Él no es el Mesías que está en Josué y Enrique. Él es el Mesías que vive en mí por medio de su Espíritu Santo. Y Jesús dijo que el más chiquito del reino, el más chiquito del reino, es más grande que el más grande hombre y profeta que existió hasta ese momento, Juan el Bautista. Porque Él vive. Entonces, ¿a quién acudes? ¿A quién vas? ¿A quién escuchas? Quien te trajo es quien te saca, porque lo escuchas a Él. Ese es el problema, que estamos escuchando muchas veces, muchas voces, y estamos viendo reel after reel after reel, diciendo disparate. Algunos nos hacen reír, ¿para qué? ¿No? Y que fulano dijo, y que fulano dijo, pues hay que ser porque fulano decía, porque déjeme, Jesús es el más grande y el mejor maestro que puedes tener, y Él te enseña desde dentro de ti a través del Espíritu Santo y su palabra. Aún en tu duda, Él no deja de ser el fiel maestro. Y alguien puede decir, pastor, pero Él es más que maestro. Por supuesto, Él es tu salvador, es tu redentor, pero no te llena de gozo eso saber que el Dios que te redime, que el Dios que te salva, que el Dios que te perdona, que el Dios que vive en ti es también tu maestro por medio de su Santo Espíritu. O sea, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús.
Ayúdanos en medio de la crisis y la confusión a escuchar tu voz. Perdónanos, Señor, cuando en vez de acercarnos a Jesús, nos alejamos de Jesús. Incluso cuando en ocasiones nos acercamos a lo que otras personas tienen que decir, a consejos de hombre, a palabras que no tienen que ver contigo, incluso en ocasiones hasta opiniones de personas amargadas, de personas que tienen toda la intención únicamente de hacer juicio y de criticar y de dañar, o que están amargados en la institución y vamos con nosotros y descargan eso en nosotros. Señor, en mi crisis yo no necesito más. Yo lo único que tengo que hacer es levantarme y ir corriendo a tu presencia. Ayúdanos a ir a Jesús continuamente, a permanecer en Él constantemente y a buscarle de todo corazón cada día y a ir a la palabra viva y eficaz. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias porque eso es en parte lo que hacemos cuando venimos cada domingo a este lugar y entendemos que tú hablas a través de tu palabra. Ayúdanos, como nos decían esta mañana, a someternos humildemente a tu enseñanza y aplicarla a nuestras vidas con el poder del Espíritu Santo. Es decir, que tú nos das el maestro que nos enseña y el poder para poner por obra la enseñanza en una misma persona, tu Santo Espíritu en nosotros. Aleluya. Gracias por esa realidad. Y ahora te pido que la gracia de nuestro Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de los aquí presentes, con cada hogar aquí representado y con todo el pueblo de Dios ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén.